Ya ha pasado un año desde que tengo este MacBook Pro con chip M4 Pro y hoy te voy a contar si realmente vale la pena comprar uno o si es mejor esperar al futuro M5 Pro. Verás si este Mac sirve para editar vídeos, fotos, jugar o hacer streaming. Además te contaré por qué tuve que llevarlo 2 veces al servicio técnico de Apple. Te dejo los timelines para que puedas saltar directamente a la parte que más te interesa. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Soy Robert y comenzamos. Este MacBook Pro tiene una configuración especial. 48 GB de RAM y 1 TB de SSD. Lo he estado usando principalmente para edición de vídeo y fotografía. También he probado algunos juegos y por supuesto he hecho streaming con él, pero vamos por partes. Durante este año he sacado este Mac muy pocas veces de casa, ya que suelo trabajar principalmente desde mi estudio. Por cierto, si este vídeo llega a 200 likes, haré un studio tour donde os enseñaré todo mi equipo de grabación y el lugar donde edito mis vídeos y hago los directos. Como podéis ver, el Mac se mantiene en muy buen estado, sin marcas ni rayones. Lo único es que el teclado acumula suciedad con el uso, así que toca limpiarlo de vez en cuando. También debo decir que cuido mucho mis cosas, ya sea un portátil o un teléfono. Los trato con mucho cariño y por eso está prácticamente como nuevo. Y ya que hablamos del estado físico, quiero mencionar algo importante. Durante este año no he conseguido acostumbrarme a este teclado. No sé si realmente llama Butterfly o de otra forma, pero sinceramente no me ha gustado nada. El teclado de mi anterior MacBook Pro de 2015 para mi gusto era mucho mejor. Eso sí, el trackpad de este Mac es una auténtica maravilla. No se puede comparar con ninguno otro porque simplemente no hay nada igual. Yo siempre uso el trackpad y ni siquiera tengo ratón. En resumen, después de un año no he notado desgaste, así que este color negro queda más que aprobado. Y ahora viene una de las partes más importantes, la batería. Antes de entrar en detalle, lo digo claro, es espectacular. No sé si los Mac tienen competencia real en este aspecto, pero sinceramente creo que no. No voy a darte un número exacto de horas porque no he hecho pruebas técnicas, pero si editas vídeo en Final Cut puedes trabajar durante horas y horas sin preocuparte por el cargador. Incluso haciendo directos o jugando durante más de una hora nunca sentí la necesidad de conectarlo. Mi forma de uso es sencilla, cargo hasta el 100%, desconecto y vuelvo a enchufar cuando baja al 20%. Después de un año la salud de la batería sigue al 95%, lo cual me parece excelente. Así que sin duda otro punto muy positivo para el M4 Pro. Otro de los puntos más fuertes de este MacBook Pro es la pantalla Liquid Retina XDR. Tiene tecnología ProMotion con refresco adaptativo hasta 120 Hz y alcanza un brillo máximo de 1600 nits en modo XDR. Créeme, es muchísimo. Simplemente la pantalla es impresionante. Cuando trabajas con este Mac y luego ves cualquier otra pantalla de gama media, te dan ganas de llorar. La diferencia es brutal. Este modelo de 16 pulgadas tiene una resolución de 3456 x 2234 píxeles, con una nitidez increíble. Todo se ve súper definido, desde texto pequeño hasta detalles finísimos en fotos y videos. Además cubre el espacio de color P3 ofreciendo colores precisos y muy naturales. Si editas fotos o vídeos lo vas a notar enseguida, la calibración de fábrica es espectacular. Gracias a la tecnología mini LED el contraste es altísimo, negros profundos, brillos vivos. Ver contenido en HDR aquí es una auténtica locura, casi como un mini cine. Y si te dedicas a la creación de contenido, esta pantalla te enamora porque es bonita y muy fiable. En resumen, la pantalla del M4 Pro de 16 pulgadas es una bestia, de esas que te hacen pensar, vale, ahora entiendo por qué cuesta lo que cuesta.
En conexiones, este MacBook Pro viene con Thunderbolt 5 y Apple presume de que con un solo cable puedes conectar todo tu estudio. Suena genial, ¿no? El problema es que a día de hoy hay muy pocos accesorios compatibles con Thunderbolt 5. Por ejemplo, desde mayo estoy pendiente de las noticias esperando que llegue a España el CallDigit TS5, un dock con Thunderbolt 5 que promete ser una pasada, pero todavía no está disponible en casi ningún sitio. Tienen otro modelo, el TS5 Plus, que sí se puede conseguir, pero esta versión es más grande, con muchas conexiones y no sirve para todo el mundo. Así que por ahora, si quieres probar realmente de lo que es capaz este puerto, tendrás que gastar bastante dinero y buscar accesorios compatibles que no son nada fáciles de encontrar. Llegamos al punto clave, la potencia, tanto en edición de vídeo como de fotografía. Uso Final Cut Pro para vídeo y Affinity Photo 2 para fotos. Final Cut Pro está muy bien optimizado, así que no tendrás problemas de rendimiento ni de estabilidad. No puedo hablar a fondo de DaVinci o Premiere, pero sinceramente estoy casi seguro de que este Mac puede con ellos sin problemas. Todos los vídeos de mi canal desde el año pasado los he editado en este Mac y jamás tuve un problema de rendimiento. En el canal tenéis pruebas de diferentes tipos de edición, os dejaré enlaces en la descripción. Siempre trabajo con la opción de mejor calidad y la reproducción en optimizado original. Para que os hagáis una idea, grabo con mi Sony a6700 en 4K 10 bits S-Log 3 y el audio lo capturo con el Rodecaster Duo. Eso significa que no solo corto y monto, también hago corrección de color, sincronizo audio y ajusto niveles. Y aún así nunca tuve problemas de rendimiento, todo va muy rápido. Con este Mac me olvidé completamente de los proxies. Así que si tú todavía usas proxies para poder editar con este M4 Pro, probablemente también te olvidarás de ellos. Y sobre fotografía, dos cosas claras. Affinity Photo 2 va increíblemente bien en Mac y las fotos RAW de la Sony a6700 se editan con total fluidez. En resumen, en edición de fotos y vídeo, este M4 Pro es una auténtica máquina. Si ya me seguías, habrás visto mis directos donde estuve jugando a 3 juegos. Lo primero que probé fue Resident Evil 4 mientras hacía streaming. Después probé No Way Home. Ojo, no tiene nada que ver con Spider-Man. Y el último que jugué fue Dredge. No sé si dije bien el nombre o no. Mientras jugaba, transmitía en OBS simultáneamente a Kick y YouTube. Y nunca, repito, nunca tuve un corte, caída de FPS ni sobrecalentamiento serio. Es cierto que cuando juegas y haces directo en dos plataformas al mismo tiempo, el Mac se calienta un poco, pero nada preocupante, totalmente normal. Un suscriptor me dijo que probara Cyberpunk 2077 para ver la potencia real, pero cuesta 83 € en la Mac App Store, así que de momento no lo voy a probar. En resumen, el Mac no tiene un catálogo enorme de juegos, pero los que tiene funcionan muy bien. Y si quieres jugar, hacer directos o incluso ambas cosas a la vez, este M4 Pro responde sin problema. Ahora os cuento por qué tuve que ir 2 veces a Apple Store. Antes de que lo arreglaran, al tocar la parte inferior se escuchaba un clic como si algo estuviera mal ajustado. Voy al Apple Store, lo revisan y me dicen que deben enviarlo al centro de reparaciones. Y ya me lo imaginaba, así que hice copia de seguridad. Lo enviaron al Centro de Reparaciones de República Checa, el más grande de Europa. Menos de una semana después vuelve con un mensaje diciendo que habían ajustado un par de tornillos y hecho limpieza. Me lo llevo y perfecto, pero pasan unos días y vuelve el clic. Llamo, me dan cita en Genius Bar y otro técnico me dice que podría ser la tapa inferior. Pide una tapa nueva y me dice que no tengo que dejar el Mac. Llega la pieza, voy al Apple Store, dejo el Mac 2 días y problema solucionado. Por lo que entendí, las gomas internas estaban un poco flojas o había quedado algún resto dentro. Y lo mejor, todo por 0 €, cubierto por garantía normal. No tengo Apple Care, así que la garantía estándar funciona perfectamente.
¿Vale la pena comprar el M4 Pro ahora o esperar al M5 Pro? La respuesta es depende de tu flujo de trabajo y de tus tiempos. Si no tienes prisa, lo mejor es esperar, porque ya queda poco para los próximos MacBook Pro. Pero si necesitas equipo ya o no te apetece esperar, el M4 Pro es una opción excelente, potente, estable y más que suficiente para casi cualquier creador. Ha sido un vídeo más largo de lo habitual, así que si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios "Hello Ricky" y claro, no olvides suscribirte al canal. Soy Robert y nos vemos en el próximo vídeo. Hola barretineros, hoy quiero contarte cómo puedes unirte a la comunidad de la barretina de Robert y disfrutar de ventajas exclusivas que no encontrarás en ningún otro canal. Si te apasiona la tecnología, las curiosidades y las historias que compartimos aquí, ahora puedes apoyarme directamente y desbloquear recompensas exclusivas solo para ti. En este momento tenemos dos niveles de membresía. Nivel 1. Mini barretina. El primer nivel es Mini barretina por solo 2,99 € al mes. Recibirás insignias de fidelidad junto a tu nombre para que todos sepan que eres parte de la familia. Emojis exclusivos de la barretina para usar en comentarios y directos. Prioridad a la hora de responder tus comentarios. Acceso anticipado a los vídeos nuevos antes que nadie. Con este nivel ya formas parte del corazón de la comunidad. Nivel 2. Barretina épica. Si quieres ir un paso más allá, está la barretina épica. Aquí, además de todo lo anterior, tendrás encuestas exclusivas para decidir próximos temas del canal, contacto directo conmigo en redes sociales, acceso a mi servidor privado de Discord para miembros, donde podrás consultarme sobre tecnología, cámaras, Macs y mucho más. Grupo de chat exclusivo para miembros en WhatsApp. Este nivel es para quienes quieren vivir el canal desde dentro y tener voz en lo que creamos juntos. Y recuerda, tu apoyo es lo que hace posible que este proyecto siga creciendo. ¿Y cómo unirte? Muy fácil. Haz clic en el botón unirme, elige tu nivel y empieza a disfrutar de todas estas ventajas desde hoy mismo.